Y bueno, la maravilla de la Navidad. Estamos hablando de este primer episodio que hemos titulado Preguntas. Y en realidad, si tú te das cuenta, ahí la parte estética del diseño de nuestra portada es prácticamente la de la tierra de las preguntas, porque estamos en este primer episodio hablando de preguntas, queriendo continuar con esto de la tierra de las preguntas enfocado a la Navidad. De hecho, durante la serie de la tierra de las preguntas dijimos que queríamos llegar a este punto, llegar al tema de la Navidad. Y en este primer tema, preguntas, recordarte que siempre habríamos, y quiero volver a decirlo, ¿qué te preguntas a ti mismo? ¿Qué te puede asombrar o qué te podría maravillar? Porque si hablamos de la Navidad, hablamos de que hay muchas preguntas alrededor. Los protagonistas de la primera Navidad tuvieron muchas preguntas. Sin duda tuvieron un montón de preguntas alrededor. Pero ¿sabes qué? Si hay algo que nos puede maravillar, si hay algo que puede haber, en lo que pudo haber muchas maravillas y que esas preguntas se fueron dilucidando y la gente se fue maravillando, hablamos de la historia de la Navidad. Así es que en este primer episodio de preguntas, quiero hablarte de que en el contexto en el que esto sucedió, las cosas no eran como son ahora. Recuerden que todos tenemos un marco de referencia que tiene que ver con nuestras propias vivencias e incluso con nuestro lugar en la historia, con nuestro lugar geográfico, con las cosas que nosotros mismos hemos vivido y que incluso algunas hemos nosotros también provocado. Así es que María y José, que yo sé que todos sabemos que ellos son los protagonistas de la primera Navidad porque fueron los receptáculos, esos instrumentos que Dios usó para poder hacer, no nada más que Jesús naciera, que en el caso de María, sino también de que tuviera un crecimiento orgánico, ya también con José, y que vivieran en familia. Bueno, ellos tenían un propio marco de referencia. Y sabes qué, la cultura marcaba una cosa bien especial, algo que nosotros a lo mejor no nos imaginamos, y es que los matrimonios eran arreglados. Cada matrimonio estaba arreglado, estaba acordado por los padres de aquellos que habrían de unir sus vidas para todo el resto de la existencia en esta tierra. Imagínate eso. Algunos tal vez digan, esto es contrario a lo que hoy vivimos. Claro que es contrario. En nuestra cultura tenemos algo que se llama noviazgo. Eso, hace 2000 años, en la tierra de Israel no existía. No existía eso de que voy a tener un novio, no me gustó, otro, voy a tener una novia, no me gustó, otra. Y ese tipo de cosas que hoy pues nos parecen normales, hace 2000 años en Israel no existían. Existían solamente los matrimonios arreglados. Y entonces, dentro de todo esto, tal vez tú te puedes llegar a preguntar, si te imaginas a ti mismo en este contexto, ¿con quién te habrían casado tus padres? Pregúntate esto, si estuviéramos en esa situación, en ese contexto histórico y tuviéramos ese marco de referencia en el que los matrimonios son arreglados, ¿con quién te habrían casado tus padres? ¿A qué edad te hubieran casado tus padres? ¿Bajo qué términos te hubieran casado tus padres? ¿Cuáles hubieran sido las motivaciones para que ellos hubieran arreglado con quién compartirías la vida el resto de tus días sobre esta tierra? ¿Qué cosas? Imagínate, estamos tratando de imaginarnos un poco el marco de referencia de estas personas hace 2000 años, en este marco de referencia que tuvieron María y José. Te preguntarías también, ¿en qué momento habría conocido a la persona con la que mis padres me hubieran casado? Tal vez lo hubieras conocido desde que naciste o desde que tuvieras uso de razón. ¿Sabes por qué? Porque esto hasta hoy en día tal vez llega a ser un poco motivo de plática y hasta de conversación, de un poco de juego y de risa.
Cuando son amigos, cuando las parejas son amigas, hay una pareja amiga de otra pareja, generalmente dicen, mira, tenemos hijos de la misma edad o más o menos de la misma edad. ¿Qué te parece si cuando crezcan, tu hijo se casa con mi hija? Yo sé que esta es una plática muy mexicana y que dicen, a ver, espérame. Cuando crezca tu hijo, le voy a presentar a mi hija y se van a casar. Y yo creo que ha habido casos en los que ha sucedido, pero te preguntas, ¿no te preguntarías a ti mismo dentro de este marco en el que vivieron María y José, en qué momento habrías conocido a la persona con la cual te casarías? Tal vez se habrían conocido en un contexto de ir a la sinagoga, o tal vez en el mercado, o tal vez sería tu vecino. No lo sabemos. Te preguntarías también, ¿qué tal si ese matrimonio fuera parte de un trato mayor? Porque los matrimonios en aquellas ocasiones, en aquellos tiempos, tenían que ver con, bueno, tenemos una deuda con esta familia, pero vamos a bajar esa deuda si damos a nuestra hija en matrimonio con su hijo. En esa época también, tal vez los pueblos estaban en guerra, tal vez las familias estaban como enemistadas, y entonces para traer la paz, que se case tu hijo con mi hija. ¿Te imaginas este tipo de cosas? Estoy tratando de que te asomes a este tipo de cosas que eran parte del marco de referencia de hace 2000 años en la tierra de Israel. Algunos piensan que tal vez los padres hubieran elegido mejor de lo que si lo imaginamos nosotros, tal vez algunos dirían, mis papás hubieran elegido mejor de lo que yo elegí. ¿Y sabes qué? Es muy probable que así fuera. Si tú eres padre hoy aquí y ya tienes a tus hijos y tuvieras que escoger con quién se casaran tus hijos, ¿cómo elegirías? Yo creo que es una pregunta y es una decisión que te tomarías el tiempo para poder resolver. ¿Con quién se casará mi hijo? ¿Con quién se casará mi hija? ¿Qué voy a hacer con todo este tipo de cosas? Estoy seguro que no sería una decisión al aire. Como hoy en día que tenemos el noviazgo, que es parte de nuestra cultura y no estamos en contra de eso, pero tenemos que tomar una alternativa al noviazgo. Hoy en día los muchachos dicen, bueno, pues voy a conocer a esta muchacha. Y ya después, ya que eso está más o menos funcionando, ya se los presentan a los papás. Y si quieren los papás o si no quieren los papás, de todas formas va a ser, ¿verdad? Y a lo mejor ahí vienen los consejos, ¿no? Oye, mira, esta muchacha es así, te advierto esto y te advierto aquello. Este muchacho se ve que no trabaja, se ve que no estudió, se ve que no le echa ganas, se ve que no tiene buenos hábitos, no te conviene. Esas son las cosas que hoy en día tenemos, solamente consejos. Pero hace 2000 años los padres tenían la responsabilidad de elegir a tu esposo o tu esposa. Si tú tienes hijos, imagínate, ¿elegirías a quien ahora tiene a tu hijo o tu hija? ¿O te tomarías el tiempo para hacer que eso fuera algo mejor? María, en su caso, era una muchacha que tal vez es muy probable que supiera y conociera con quién se iba a casar alrededor de los 12 años. Era parte de la cultura. Ella sabría que seguramente sería alguien un tanto mayor que ella y que el momento en el que tuviera la capacidad para poder tener una familia aparte sería el momento en el cual la entregarían para poder terminar ese acuerdo matrimonial. Así es que tú, si te puedes imaginar, si eres una mujer aquí, tal vez puedes imaginarte tener 12 años y ya saber con quién te vas a casar. ¿Te lo puedes imaginar? Saber ya, híjole, y me lleva 8 años, me lleva 5 años o tal vez más. Repito, esto es parte de la cultura. Lo más seguro es que José fuera mayor que María. ¿Cuánto? No lo sabemos. Son esas preguntas, porque hoy el tema se llama preguntas. Tal vez son esas preguntas que nunca vamos a contestar o que nunca vamos a saber. Pero María, dentro de todo esto, mira, ella conocería con quién se iba a casar a los 12 años. Una adolescente para nuestra cultura. Y no conocería tal vez a José en la secundaria de Belén. Tal vez lo conocería, su mamá tal vez le diría, mira ese muchacho en el mercado, ¿no? Mira ese muchacho que vaya, con él te vas a casar.
Esa era la parte que es parte de su marco de referencia, del marco de referencia que tenían y las preguntas que surgirían allí. Mira, vamos a imaginarnos más. María tal vez haría esta pregunta: ¿seré feliz? José, al que todavía no trato del todo, que años después me voy a casar con él y que a lo mejor es un poco de años mayor que yo, ¿seremos felices? Y mira, otra pregunta también que se hacía ella, seguramente porque es parte de lo que ellos pensaban. ¿Tendré hijos? ¿Tendremos hijos? Porque algo que sucedía en aquellos entonces, tal vez derivado de la alimentación, tal vez derivado de cosas que hoy en día sabemos y que solucionamos, pero en aquellos días no. Había personas que no podían tener hijos. Habían personas que se resignaban a no poder tener hijos, siendo que el hecho de tener hijos era importante para muchos, o más bien para todos. María seguramente se llegaba a preguntar: ¿tendremos hijos? Y a veces las mujeres sentían que eran las responsables de eso, de esa parte. ¿Podré darle hijos a José? Y vamos más para allá. Mira, vamos un poquito más adelante. ¿Sobreviviremos? Porque María vivía en una aldea y en esa aldea las mujeres no iban al hospital a aliviarse. Las mujeres no iban a lo mejor a algún lugar seguro con todas las medidas de higiene para tener un bebé. María había escuchado los gritos de las mujeres asistidas por otras mujeres de mayor experiencia teniendo hijos, y muchas veces esta experiencia terminaba en muerte, en la muerte del niño o en la muerte de la madre. Seguramente María llegó a preguntarse: ¿sobrevivirán mis hijos? ¿Sobreviviré yo? Porque eran épocas, hace 2000 años, en las que no había los adelantos médicos que hoy tenemos. José tal vez se preguntaba, ¿funcionará? ¿Funcionará esto? ¿Será ella tal vez una mujer que sea sabia, que sea trabajadora, que pueda transferirle a nuestros hijos nuestro marco, justamente, nuestro marco de referencia, nuestro marco de valores? Tal vez José también se preguntaba esto que yo te mencionaba de María: ¿me dará María hijos? Porque hay otros hombres en la misma aldea, en el mismo país, que no tienen hijos y se les ve mal, porque el marco de referencia dice que las personas no están siendo bendecidas por Dios si no tienen hijos. El marco de referencia está diciendo que si tienes una enfermedad, Dios no está agradado por ti. Es decir, Dios te ha maldecido y por eso tienes una enfermedad. Recuerda, eso es parte de lo que ellos pensaban. En otras palabras, ellos tenían su propio marco. Así como lo tienes tú, así como lo tengo yo, ellos tenían su propio marco. Y también tenían muchas preguntas, así como estas. Como tú tienes preguntas y tal vez no alcanzas a dilucidar todo y hay preguntas que te haces y que tal vez nunca van a tener respuesta, ellos tenían su propio marco y en ese marco ellos contemplaban algo que tenían y que fue la última conversación que tuvimos sobre la promesa de Dios a Abraham. Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos serían, o son más bien, su pueblo escogido, porque a través de Abraham él había prometido. ¿Te acuerdas de esa promesa? Tal vez ya viste los demás episodios o tal vez ya viste nuestros servicios en línea de los días domingo. La promesa de Dios a Abraham es: te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los que te bendigan van a ser bendecidos y los que te maldigan van a ser maldecidos. Sin embargo, esto de que ellos pertenecían a una nación especial, tal vez estaban teniendo este tipo de dudas, porque esto de bendecir a los que te bendijeren y maldecir a los que te maldijeren no parecía una realidad. ¿Sabes por qué? Porque el Imperio Romano en ese momento los estaba oprimiendo. Entonces, Dios, ¿no habías dicho tú que a los que nos maldijeran los maldecirías? ¿No deberías de estar maldiciendo al Imperio Romano? ¿No debería de estarles yendo mal a ellos porque tú nos prometiste que en Abraham tú harías estas cosas con nosotros? Y sin embargo, seguían creyendo
en Dios, seguían creyendo en la promesa, seguían creyendo que Dios cumpliría en algún momento. ¿Y sabes qué? Casi todos ellos se centraron en la idea de un liberador, un libertador, a la manera de Moisés o a la manera de Josué. Prácticamente todo israelita de hace 2000 años pensaba en que si Dios había permitido que el imperio romano y otros imperios los subyugaran, los maltrataran, era porque en algún momento Dios habría de levantar a alguien que los liberaría. Y de hecho ellos conectaban la promesa del Mesías, conectaban la promesa de que Dios le había dado a Abraham con el hecho de que esto no podía permanecer así y que por lo tanto tendría que nacer el Mesías como libertador del pueblo. De hecho, ellos oraban por ese prometido rey que los liberaría de la opresión y les devolvería el orgullo nacional, el orgullo de su nación. Y lo que sucedía mucho era que las familias o las personas que tenían hijos les ponían a sus hijos por nombre Jesús. Jesús significa Jehová salva. Jesús significa Salvador. Porque ellos decían, bueno, tal vez nuestro hijo, nuestro primogénito va a ser el Salvador de Israel. Así es que Jesús era un nombre tan común y tan cotidiano porque las personas llegaron a creer que algunos de sus hijos podrían llegar a ser ese Yeshua, ese Salvador, ese que los liberaría del imperio romano. Y entonces, si te he dibujado un poco, espero, más o menos bien, el marco de referencia que había para todos ellos hace 2000 años, ocurre algo que te puede maravillar. Estamos hablando de la maravilla de la Navidad, estamos hablando de la continuación de la tierra de las preguntas, porque ellos tienen muchas dudas. Sucedió que María fue elegida por Dios para traer a su único hijo, para que Dios mismo se hiciera un ser humano y pudiera ser ese punto fijo que nosotros ahora podemos tener en nuestro lado del marco. Y la historia de la Navidad es la siguiente. Vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Lucas capítulo 1, versículo 26. Recuerda que Lucas fue un médico y como médico indagó y se puso a investigar y trajo toda esta información que hoy podemos leer en cada una de estas de las biografías de Jesús. Y así es que esto dice Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y tal vez algunos que estén aquí viéndonos, a los cuales les agradecemos mucho su tiempo, tal vez tú has llegado a recibir esa información de Nazaret. Nazaret, de hecho, algunos piensan que es una ciudad imaginaria, que fue una ciudad que no existía hace 2000 años en el territorio israelita. Sin embargo, los descubrimientos que han pasado y que hoy tenemos a nuestra disposición muestran que Nazaret sí existía como ciudad importante en los primeros siglos ya dentro del cristianismo, dentro de nuestra era cristiana, pero también existía ya como población, tal vez no una población grande, pero sí una población importante en el siglo I. De tal forma que aunque fuera una aldea pequeña, contaba con su propia sinagoga. Y lo más seguro es que tuvieran una cultura dentro de Nazaret que compartían con todo Israel, en el cual había casas, por ejemplo, de 2 pisos, donde los establos estaban afuera, y había un montón de cosas que tenían que ver con la cultura. Bueno, dentro de todo esto, el ángel Gabriel, que no es otro, sino uno de los ángeles más importantes de Dios, se le aparece a María. Mira lo que dice el siguiente versículo. Él llegó a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Todo esto tal vez ya te lo sabes, ya lo has leído.
o lo has cantado a lo mejor en los villancicos. No quiero cantar aquí ningún villancico porque qué tal que me desafino y ya saben, ¿no? Pero los villancicos nos dicen toda esta información, ¿no? José, María, el ángel, y además de todo esto, lo importante es que tenían ambos que ser de la familia de David, porque la promesa de Dios, si nos vamos atrás de Abraham, la promesa de Dios, desde el momento en que el hombre pecó, la promesa de Dios a Adán y Eva se cumplió en Set. Y de Set pasó a través de muchos descendientes a Abraham, y de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a las tribus de Israel y específicamente a Judá. Y de Judá vino David, y de David vendría también el Mesías. Así es que ellos, siendo de la familia de David, son los protagonistas de esta primera Navidad. Y entrando el ángel, continúa Lucas, y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. ¿Sabes qué le está diciendo el ángel? Mira, Dios te eligió. Dios está dándote el favor. Dios está dándote la bendición de ser el receptáculo por medio del cual Dios mismo se va a humanar. Dios mismo va a ser quien venga con nosotros. Por eso eres muy favorecida. Por eso el Señor está contigo. Por eso eres bendita. Serás feliz entre todas las mujeres. Y mira cómo reacciona María. María se sorprendió al escuchar estas palabras. Yo no sé si a ti se te ha parecido un ángel, espero que no, porque esas cosas ya no suceden. Pero si se te apareciera un ángel, yo creo que te sorprenderías. Y se preguntaba qué significaría ese saludo. Vivimos en la tierra de las preguntas. Tú tienes muchas preguntas y a lo mejor no te vas a responder todas. Nunca nos responderemos todas las preguntas que nos hacemos sobre la vida, sobre el universo, sobre el propósito. Pero en ese momento vino una pregunta más a María. Es una sorpresa más a su vida. Y ella se preguntaba: ¿por qué me dice estas cosas el ángel? Y él le responde: mira, adelante. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. A lo mejor María dentro, y esto no lo dice aquí la narración de Lucas, pero tal vez María diría: ¿Jesús? Ya tenemos un montón de Jesús. Como en México, ¿no? ¿Ya quién se llama José o quién se llama María? No sé si lo saben, pero al menos en el RENAPO, en esto del RFC y la CURP, José y María tuvieron que quitarse porque un montón de mexicanos se llaman José y un montón de mexicanas se llaman María. Tal vez María decía: ¿pero por qué Jesús? Pongámosle otro, hay que ponerle Alex, ¿no? Emiliano. Hoy en día piensan mucho para ponerle nombres, ¿no? A los niños y se ponen a investigar en internet y a ver qué significa, que sea un nombre bonito. Pero le dijo el ángel: no, se tiene que llamar Jesús. Y mira las razones. Él será un gran hombre y le darán el título del Hijo del Altísimo. Dios el Señor lo hará rey como hizo rey a su antepasado David. ¿Qué él está diciendo? Mira, este es el cumplimiento de las promesas. Jesús es el libertador. Jesús es el rey. Jesús es el Mesías. Por eso le tienes que poner Jesús. Porque Jesús significa Jehová salva. Él es el Salvador. Pero además será un reino especial porque le sigue explicando el ángel a María. Y reinará para siempre. No es un reino normal, no es un reino como el de David que tuvo un comienzo y tuvo un fin. No, reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob, o sea, sobre Israel. Su reinado no tendrá fin. Si a ti te dijeran todas estas cosas en un solo momento, yo creo que tendrías muchas preguntas más que ya tenías de por sí, porque estamos en la tierra de las preguntas todos los seres humanos. Y entonces, otra pregunta más, y esta sí la exterioriza María. María le preguntó al ángel: ¿cómo va a suceder esto, puesto que soy virgen? Le dice María al ángel, porque en el marco de referencia, incluso en el nuestro, la concepción no se logra sin la participación de dos seres humanos de distinto género. No quiero meterme mucho en este tema porque puede ser polémico,
Pero en pocas palabras, con un hombre y con una mujer es como se logra que haya otro ser humano. Y por eso María pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Porque yo soy virgen. Y entonces el ángel le responde y le empieza a corregir el marco. Le empieza a decir, mira, tienes que abrir tu mente, como tal vez tú hoy tienes que abrir tu mente. Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo, Dios, el poder de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Y cuando los israelitas entendieron esto, cualquier israelita que escuchara la palabra o las palabras Hijo de Dios, ¿sabes qué entenderían? Por eso en algún momento Jesús tuvo este altercado con los religiosos de su tiempo. Porque cualquiera que dijera soy hijo de Dios se iguala a Dios. Los fariseos en algún momento tuvieron esta discusión, porque Jesús decía, yo soy hijo de Dios. Y ellos le dijeron, bueno, si tú haces a Dios tu propio Padre, entonces tú te estás haciendo Dios. Y Jesús podría decir, sí, porque Jesús es Dios hecho un ser humano como nosotros y fue el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien fue a través de su poder que hizo que una virgen pudiera quedar embarazada sin la participación de un hombre. Y además, entre paréntesis, el pecado, la parte que nosotros traemos ya predefinida para hacer lo malo, se transmite a través del hombre. Así es que hombres que están aquí, nosotros somos los que llevamos esa parte y la transferimos. Así es que todo esto significa que Jesús nacería de una manera virginal porque Jesús no tendría ningún pecado y a través de la vida que Él tendría sería una vida perfecta, sería una vida que sería totalmente agradable a Dios, sería una vida que cumpliría perfectamente además la ley de Dios. Todo esto lo está recibiendo María y le dice el ángel además, también tu parienta Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La gente decía que ella era estéril y desde hace 6 meses está embarazada, pues para Dios no hay nada imposible. Y entonces el marco de referencia se confirma. Dios es todopoderoso. Dios ha prometido que nos va a liberar. Dios está cumpliendo su promesa. Hay partes del marco que no son correctas, las tenemos que corregir. Y tal vez esto se cruza con nosotros. Tal vez en tu marco de referencia has dejado fuera a Dios. Tal vez en tu marco de referencia dices, ni siquiera hay un Dios. Tal vez en tu marco de referencia dices, ok, Dios sí existe, pero Dios no cumple lo que me dice. O al menos Dios no se fija en mí. Tal vez ni siquiera lo que yo pueda querer o lo que yo pueda desear, aunque sea bueno para mí, tal vez Dios no lo va a hacer. Pero ¿sabes qué te puedo decir hoy? Dios está presente. Y Dios es tan poderoso que nada le es imposible. Incluso cambiar la vida que hoy estás llevando. Si es que tu vida está teniendo resultados diferentes a los que tú querías, Dios tiene el poder suficiente para transformar eso. Entonces tenemos la parte de María. ¿Qué te parece si ahora vemos la parte de José? Porque José, como tú y yo, también vive en la tierra de las preguntas y él tiene su propio marco de referencia que es prácticamente igual al de María. Vamos entonces ahora de un biógrafo que ya dijimos fue Lucas, vamos a otro biógrafo que es Mateo, que fue uno de los primeros seguidores de Jesús, uno de los que llamamos apóstoles, y él narra lo siguiente, mira, vamos a Mateo 1, igual en la Nueva Biblia de las Américas. El nacimiento, dice Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Porque Lucas ya nos explicó que María tenía que quedar embarazada, no por participación de un ser humano, no participación de un hombre, porque transferiría el pecado, sino por la intervención directa de Dios a través del Espíritu Santo. Y mira, quiero dibujarte otro poquito del marco de referencia de ellos. Recuerda
que ellos tenían un matrimonio arreglado. Así es que parte de todo esto del matrimonio tenía facetas, tenía partes en las que la primera era el desposorio. El desposorio implicaba que los novios no podían verse, pero había un compromiso. No podían verse porque era ese periodo en el que tenía que quedar evidenciado que los dos estaban manteniendo una vida pura y que estaban conservándose para ellos mismos en exclusividad sin estar con otras personas. Después del desposorio vendría un periodo que ya conoceríamos posteriormente como la boda. Y la boda, además, en esta boda era muy interesante esto porque el esposo podía venir por la esposa en un tiempo en el que ella no sabía. La esposa traía a sus compañeras, también vírgenes, para acompañarla en este proceso en el que el esposo vendría por ella. Bueno, estaban en este periodo del desposorio y entonces resulta ahora que María está embarazada. Y mira, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. José contempló, José observó y dijo, lo mejor que puedo hacer es irme, dejarla. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas. No sé si te estás dando cuenta que las mismas palabras que le dijeron a María de no tengas miedo, le están diciendo ahora a José, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Le está dilucidando el ángel, le está diciendo, mira, tú tienes un marco de referencia, pero Dios está interviniendo, Dios está detrás de todo esto, así es que toma a María, sé su esposo, porque todo esto es parte del plan de Dios. Y dará, dice el ángel, y dará a luz un hijo. Y tú, José, el padre de familia, el responsable delante de Dios, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El promedio del israelita creía que el Mesías, que sería rey, que sería libertador, los liberaría de la opresión romana. Pero Dios tenía planes mayores. Dios quería salvarlos de algo más, que da más problemas, que es más opresor, que te oprime a ti y que me oprime a mí. Y ese algo es el pecado. El pecado, que no es otra cosa, recuerda, no es otra cosa que cuando haces cosas que te dañan a ti, que dañan a los que están a tu alrededor y que ofende a Dios. Eso es pecado, ni siquiera tiene que ser místico. Eso nos oprime, eso nos daña, eso genera que nuestras relaciones se hagan cada vez peores, genera que las personas a nuestro alrededor no quieran estar con nosotros, genera que hagas daño a tu cuerpo, genera que ofendas a Dios. Y de eso, Dios quiere salvar a su pueblo, y no nada más a su pueblo, quiere salvarte a ti y quiere salvarme a mí. Y continúa diciendo, todo esto sucedió para que se cumpliera, ¿Te das cuenta cómo Dios, al decir y hacer promesas, es fiel para cumplirlas? ¿Te das cuenta cómo cuando ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en Dios y que las promesas que Él sí hace, Él las va a cumplir? Y aunque todo lo demás se mueva y aunque todo lo demás nos falle, Dios cumplirá sus promesas. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, y esto es bien importante, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. 700 años antes de que esto sucediera, 700 años antes, Dios le había dado esta profecía a Isaías, que una virgen habría de quedar embarazada. Esa sería una gran señal. Y que además el nombre de ese niño, uno de los tantos nombres, sería Emmanuel, que significa Dios
con nosotros. Dios mismo estaría con su pueblo. Dios mismo sería un ser humano. Dios mismo tomaría una forma como la nuestra para poder entendernos, y no nada más para poder entendernos, para ser un punto fijo en nuestra parte del marco y para poder ayudarnos, porque nosotros estamos completamente extraviados. Tanto José como María tuvieron que considerar el corregir su marco de referencia con base en el actuar de Dios. Y entonces aquí quiero hacerte una pregunta. ¿No deberías considerar, por todas estas maravillas de la primera Navidad, no podrías tú considerar corregir tu marco de referencia? Si tu marco de referencia ha sacado a Dios, si tu marco de referencia ha contemplado que tal vez hay cosas que son tal vez imposibles para ti, pero que podrían ser posibles para Dios, ¿podrías considerar cambiar tu marco de referencia, arreglarlo? Y arreglarlo solamente implica permitir que Dios entre en él. Y te quiero hacer ahora una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de José? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de María? ¿Le hubieras creído a Dios? ¿Le hubieras dicho, sí, yo quiero hacer lo que el ángel me está diciendo, sí, voy a obedecer, sí, estoy entendiendo y voy a corregir mi marco? ¿Qué hubieras hecho tú? Vamos a ver qué hicieron ellos. María dijo, cuando se le apareció el ángel, cuando ya le dijo el ángel todas estas cosas que tenía que hacer, mira lo que dijo María. María dijo, soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como tú me has dicho. Y entonces el ángel se fue. ¿Sabes qué hizo María? María le creyó a Dios. María obedeció la voz de Dios. María corrigió su marco de referencia y María dijo y contempló además el hecho de que Dios era lo más importante para la vida y que a Dios se le puede seguir confiando en que Él cumplirá sus promesas. Vamos con José. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José lo llamó Jesús, porque obedeció a Dios, porque creyó que Dios cumpliría sus promesas y porque pudo obedecer la voz de Dios interviniendo no nada más en su vida, sino en la historia. Hoy vamos a terminar aquí, pero quiero decirte una última cosa. Así como ellos lo vieron, tú puedes experimentar esto. Dios está trabajando. Dios se está moviendo. Dios está cumpliendo sus promesas, aunque aún haya preguntas, aunque aún haya misterios, aunque aún tengas dudas, y aún cuando todas las preguntas que puedas tener, no todas ellas tengan respuesta, Dios se está moviendo. Dios se movía en aquella primera Navidad. La maravilla de la Navidad es que aunque tengas preguntas, Dios está actuando en tu vida, en mi vida y en la historia. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque podemos maravillarnos. Gracias porque las preguntas que tenemos, aun cuando son muchas, esas preguntas cruciales e importantes, tú puedes responderlas. Y cuando ponemos nuestra vista en Jesús, cuando ponemos nuestra mirada únicamente en ti, podemos no nada más tener respuesta, sino confiar en tus promesas, confiar en que tú estás presente, confiar en que aun cuando haya muchas preguntas todavía, tú estás actuando, tú te estás moviendo. Te queremos pedir por todas las personas que estamos aquí, que nos están viendo o que nos están escuchando. Te pedimos porque tú sigas actuando, tal vez en la mente de alguien que está considerando corregir su marco, tal vez en la mente de alguien que estaba pensando abandonar la fe en Jesús, o tal vez en quienes queremos seguir
en Jesús. Te pedimos por nosotros, te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestra ciudad, por nuestro país y por nuestro mundo, porque tú hiciste grandes cosas hace 2000 años que nos maravillan todavía hoy en día. Gracias porque nos escuchas y gracias por tu Hijo Jesús, que es Jesús y Emmanuel, Dios con nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén.